Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente un gran placer poder verles. Veo caras nuevas, Dios les bendiga, esperando que el Señor les hable el día de hoy a través de su palabra. El Señor, sin lugar a dudas, es el que merece la honra, la gloria. Y hoy día vamos a meditar de un tema muy interesante. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre la lectura y la meditación de la palabra, mis hermanos. Y como ya lo hemos venido haciendo, lo vamos a hacer como un matrimonio y vamos a poder hablar de la palabra de Dios. Y voy a compartir la pantalla para que podamos ver el tema del día de hoy. Una de las disciplinas quizás fundamentales, o puedo decir fundamentales de cualquier cristiano es la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Pero siempre es recomendable y aconsejable antes de ir a la palabra de Dios orar. Orar, y vamos a pedir a mi hermana Gina que pueda elevar una oración al Señor para que nos guíe el Espíritu Santo el día de hoy. Amén, hermanos, oramos y con toda reverencia al Señor. Padre Celestial, que habitas en gloria, te agradecemos por este hermoso tiempo junto a nuestros hermanos. Señor, hoy invocamos tu nombre y venimos delante de tu presencia reconociendo de que no podríamos si no fuera por Cristo. Agradecemos porque Él es el intermediario entre usted y nosotros, Señor. Te agradecemos porque hoy estamos aquí delante de tu presencia y queremos pedirte, Señor, que esta palabra que hoy vamos a tomar, Señor, sea vida en nosotros. Queremos vivir lo que aprendemos, Señor. Ayúdanos a ser parte, Señor, vital, lo que llega a nuestra vida. Amén. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino Amén. que tenga un fruto verdadero en nuestro ser, que sea Sí, arraigada y cimentada en nuestros corazones, Padre Celestial. Oramos a ti para que seas tú, Señor, poniendo corazones, mentes, Señor, y espíritus atentos a tu palabra, receptivos a tu palabra, Señor Jesús. Señor. Queremos aprender más de ti, queremos conocer de ti, queremos ejercitarnos en la piedad, como lo dice el verso lema. Queremos, Señor, mantenernos en esta carrera, pero no con velocidad, sino con toda la precisión y el amor que tú nos das. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta carrera. Queremos seguir avanzando conforme a tus mandatos, Padre Celestial. Ayúdanos a conocerte más, a verte más y a comer más de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo maravilloso. Úsanos de la mejor manera. Somos vasos en tus manos, Señor Jesús. Gracias, Amén. Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como ya venía diciendo, para conocer a Dios, el Señor ha provisto una revelación especial. Tenemos una revelación general, que es la creación de Dios. El Salmo 19 nos habla sobre esto, sobre las maravillas, las obras, tus obras, las obras de tus manos cuentan tu gloria. Pero hay una revelación que es especial, que es la revelación que Dios ha dado para que le conozcamos, y es las Sagradas Escrituras. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el propósito y por qué yo debo estudiar la palabra de Dios, es porque debemos conocerle a Él. Les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y ponga atención en lo que dice el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, la Biblia revela quién es Dios, y es un deber. Por lo tanto, es una práctica de cada cristiano, debe ser un hábito de cada cristiano, un medio de gracia para poder conocer a Dios. Es decir, el leer y estudiar y meditar, que hoy día también vamos a hablar de eso, meditar las Sagradas Escrituras. Y el tema central de las Sagradas Escrituras es Cristo. Es Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento profetizado, anunciado por los profetas,
prefigurado, pero en el Nuevo Testamento ahí vemos el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y ya vemos el punto central de la revelación divina a través del Hijo. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Entonces, podemos ver que estudiar la Biblia nos va a hacer conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice Jesús en su ministerio terrenal, que dice, esta es la vida eterna, que desconozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Paul Washer dice lo siguiente, aquí saqué una frase de él, dice, nuestra reverencia a Dios se mide en nuestra reverencia a su palabra. Cuando hablamos de Dios, muchas veces tendemos a tener una dicotomía con respecto a Dios y su palabra. Sin embargo, la misma reverencia que tenemos a Dios debe ser también la misma reverencia que le tenemos a su palabra. El mismo amor que tenemos a Dios es un mismo amor que debemos tener a la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios si desechamos su palabra. Sería una incongruencia de parte de nosotros. Si Dios ha provisto y Dios ha provisto el medio, ha dado su revelación, es deber de cada uno de nosotros tener como por alto estima su palabra. Una frase de un expresidente de Estados Unidos dice lo siguiente, Theodore Roosevelt dice lo siguiente, un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. ¿Por qué? Porque la Biblia, si bien habla de todos los temas, sin embargo, la Biblia nos da sabiduría para enfrentarnos en el día a día y nos da también, lo más importante, la salvación para nuestras almas. John Piper dice lo siguiente, John Piper dice, para nuestro asombro, la forma de hablar de Dios con autoridad infalible en el siglo XXI es a través de un libro, hermanos, no muchos, sino un libro, y ese libro es la Biblia. La Biblia es un libro infalible, no tiene errores, inerrante, es autoritativo para la iglesia y es suficiente también para nuestra vida. O sea, si hay algún medio de revelación donde el Espíritu de Dios es el hálito de Dios, es los mismos pensamientos de Dios, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Y aquí puse otro ejemplo de lo que muchas veces de repente olvidamos, el hecho de que esperar que Dios me hable sin leer la Biblia es como esperar una llamada con un teléfono apagado, ¿no es cierto? Si usted tiene su teléfono apagado, no va a estar esperando que alguien lo llame si usted no va a poder recibirlo. Es decir, nuestro espíritu debe estar dispuesto también a poder recibir continuamente y estar bombardeado de la palabra de Dios. En la clase pasada dijimos que un conocimiento profundo de la palabra de Dios y también estar expuesto continuamente a la palabra de Dios está íntimamente relacionado a nuestro crecimiento espiritual. Por eso debemos desear como niños la leche adulterada, o sea, pura, sin adulterar, de la palabra de Dios, pero también desear juntamente el alimento sólido. Es decir, debe haber un crecimiento continuo de la palabra de Dios. Un salmo que habla y exalta la ley de Dios, la palabra de Dios, los dichos de Dios, es el Salmo 119. Y el Salmo 119, versículo 27, dice lo siguiente, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y esta palabra que aparece aquí, final, para que medite en tus maravillas, es algo que debemos considerar y vamos a considerar el día de hoy. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Así es. Y bueno, esto se trata de poder entender un poquito acerca de qué es la meditación, pero qué se nos viene a la mente, hermanos, cuando pensamos en meditación. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y sí o no, que se nos vienen a la mente esas dos cosas. Una energía interna o técnicas de meditación de relajamiento. Y está totalmente, bueno, estas son ideas que ahora están con la nueva era, pero lamentablemente muchos de los cristianos han desechado la idea de meditar por estas ideas, porque realmente no es este concepto en la meditación.
La meditación va más allá y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la meditación? La Real Academia Española dice que la meditación es pensar atenta y determinadamente sobre algo. Si lo llevamos a un término bíblico, es pensar atenta y detenidamente sobre las obras de Dios en el mundo y sobre su palabra. La disciplina de la meditación, por cierto, les era conocida a los autores de las Escrituras. No es algo extraño, mis hermanos, es algo que ellos realizaban. La Biblia utiliza dos palabras hebreas distintas para transmitir la idea de meditación. En conjunto, a todas estas palabras se relacionan en ellas 58 veces en la Biblia. Así que no es un término desconocido, es un término muy conocido y aparece 58 veces en la Biblia. Son palabras como estas: escuchar la palabra de Dios, reflexionar en las obras de Dios, repasar las acciones de Dios, meditar la ley de Dios, entre otras cosas. Y esto lo dice Richard Foster en el libro Alabanza de la Disciplina. La palabra meditar o musitar significa pensar en o reflexionar. En mi meditación se encendió el fuego, dice David en el Salmo 39:3. También significa murmurar entre dientes, hacer sonidos con la boca, implica lo que expresamos, hablamos nosotros mismos, lo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Esta meditación supone recitar a sí mismo en tono bajo pasajes de la Escritura que nosotros ya tenemos aquí en nuestra mente, mis hermanos. El estudio, por tanto, y en la meditación de la palabra de Dios es un descubrimiento de una verdad. Es repasar una verdad. Y cuando uno descubre una verdad, va a encontrar allí un tesoro. La meditación, por tanto, va a generar en nosotros una espiritualidad de una verdad, o una verdad espiritualizada, es decir, va a llegar a nuestro espíritu. Amén. Thomas Watson lo dice así, y esto lo cita Joel Bick en el libro La espiritualidad puritana y reformada. Uno busca el filón de oro, y yo como estudié geología, entonces hay geólogos exploradores. Entonces, cuando uno encuentra una veta, o los indicios donde uno puede encontrar oro, bueno, uno explora, pero después vienen otros, y otros o ingenieros u otros tipos de geólogos, y ese saca el oro, y después viene el otro que lo produce o lo refina. Entonces hay un proceso. El estudio, por tanto, es como un sol de invierno que tiene poco calor e influencia, pero la meditación funde el corazón cuando está helado y lo hace derramarse en lágrimas de amor. Y ahí tenemos que distinguir leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios va al corazón, va no solamente a nuestra mente, llega a lo profundo de nuestro ser, y que nuestro ser se estremece al leer la Biblia. Y no sé si han experimentado que el Espíritu de Dios genera en ustedes lágrimas, y usted cuando lee una historia se derrama delante de Dios y produce lágrimas de amor, como dice aquí Thomas Watson. Bueno, mis hermanos, como les comentábamos anteriormente, esto no es algo desconocido de la palabra. Está en la palabra el meditar, como lo mirábamos anteriormente. Lo encontramos también en Génesis 24:63. Era la hora de la tarde e Isaac había salido al campo. ¿Para qué? Para meditar. Pero al levantar los ojos vio que se acercaban los camellos. También lo encontramos en el Salmo 63:6 y dice: al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos. También lo vemos en Josué 1:8. Ahí la palabra de Dios nos dice que el Señor, Jehová, le dice a Josué que había tomado el relevo de Moisés. Y le dice el Señor, procura que nunca se aparten de ti tus labios, este libro de la ley. Amén. Y le dice, medita en él de día y de noche, es decir, tanto en la mañana como al anochecer, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él.
Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Amén. Y lo encontramos muchas veces en los salmos como lo leíamos anteriormente. Está en el Salmo 1, del 1 al 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Y le voy a invitar a que busque en su Biblia el Salmo 119, porque el Salmo 119 está rico, es muy rico en la palabra. Toda la Biblia es rica en la palabra, pero justamente este salmo medita mucho en las escrituras, en los mandatos. Y vamos a tener una lectura paralela acerca de estos salmos. Así que tome apunte, los hermanos que están apuntando, tomen apunte. Vamos a leer el Salmo 119, el verso 15, 23, 27, 97, 99 y 148. Así dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 15. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Los magnates se reunieron para condenarme, pero este siervo tuyo meditaba en tus estatutos. Versículo 27. Hazme entender cómo andar en tus mandatos para que medite yo en tus maravillas. Cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Entiendo más que mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Me mantengo despierto toda la noche para meditar en tus mandatos. Y aquí tenemos que recordar, por tanto, por qué los escritores bíblicos y los personajes de la Biblia, y principalmente el Señor Jesucristo, meditaba en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como una joya, y una joya muy preciosa, Amén. más refinada que el oro, más valor que cualquier piedra preciosa, es la palabra de Dios. Aquí voy a citar una frase de William Tyndale. Aunque un hombre tuviera una joya preciosa y valiosa, pero si no sabe su valor ni para qué sirve, no sería ni mejor ni más rico que una paja. Asimismo, por mucho que leamos la Escritura y parloteemos sobre ella, si no conocemos su uso, ni para qué fue dada, ni qué se debe buscar en ella, no nos aprovecha en absoluto. Por lo tanto, no basta con solo leerla y hablar de ella, sino que además debemos desear día y noche que Dios abra nuestros ojos y nos haga comprender y sentir para qué fue dada la Escritura y podamos aplicar su medicina, cada hombre a sus propias llagas. William Tyndale, y hablando del mes de la Reforma, octubre, ¿no es cierto?, conocemos principalmente a Martín Lutero, pero William Tyndale fue un traductor de la Biblia. En 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera por traducir las escrituras al inglés para que el hombre común pudiera leerla. Y él dice al final, cuando estaba siendo quemado en la hoguera y manda un grito, ustedes pueden ver las películas, hay unas películas animadas que se llaman Héroes de la Fe, nosotros las hemos visto, y él dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Hermanos, ¿cuánto necesitamos a hombres y mujeres con este espíritu que puedan orar? Primero, que aquellos que están ciegos puedan abrirse los ojos para que la palabra de Dios pueda entrar a lo más profundo de su corazón, escudriñar su espíritu y transformar su vida. Amén. Meditar para los cristianos, para usted y para mí, mis hermanos, no es vaciar nuestra mente, más bien es llenarla con la palabra de Dios. Y una disciplina espiritual es más importante que la gesta de la palabra de Dios. Nada puede sustituirlo. ¿Qué es lo importante aquí? La gesta de la palabra de Dios. Y ninguna otra cosa puede sustituir lo que hace la palabra del Señor. La meditación cristiana, por tanto, es pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras, o una vida desde una perspectiva bíblica con el propósito de entender, aplicar y orar las Sagradas Escrituras. Esa definición la da Donald Whitney en el libro Las Disciplinas Espirituales.
La meditación es la absorción de las escrituras. Siempre se dice que los niños son como una esponjita cuando son referencia. pequeños, porque ellos absorben todo lo que sus padres dicen. Bueno, está ahí el término de las neuronas repetitivas, pero nosotros también debemos caracterizarnos por absorber continuamente la palabra de Dios en nuestras vidas. La meditación consta de tiempo, hermanos. No se trata, por lo tanto, de un estudio o de recorrer la Biblia como una carrera de velocidad. No, sino más bien en una carrera de profundidad, de comunión continua. No se trata de quién llega más rápido, se trata de quién llega y quién echa raíces profundas en la comunión con Dios. Debe ser más parecido a una maratón que a 100 metros planos. Sí. Satanás, mire esa frase, es sorprendente. Satanás dedica 168 horas a la semana para tratar de engañarnos. Y usted y yo creemos que podemos mantener una mente renovada con solo un vistazo de la palabra 10 minutos al día. Estamos muy equivocados, hermanos. Necesitamos sumergirnos, adentrarnos, meditar en la palabra del Señor y hacerla viva en nuestra vida. La simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa en nuestras mentes, así como el agua corre en la cañería, decía George Mueller. ¿Y quién fue George Mueller? Este hombre, hermanos, es impresionante. Era dedicado a la oración y a la lectura de la palabra. Leyó la Biblia más de 200 veces. ¿Y cuántas veces hemos leído nosotros la Biblia? Y no la leía solo por leerla. Hay una cualidad. Cuando usted lee la palabra, tiene que leerla con un propósito. La palabra que usted tiene en sus manos no es cualquier libro que un hombre ha escrito. Esta palabra fue infundida por el aliento de Dios. En ella encontramos la vida. En ella encontramos nuestro alimento. Y claro lo vio George Mueller porque leyó la Biblia más de 200 veces. Sí, una vez yo leí una historia de George Mueller porque el leer la palabra de Dios trae una transformación en nosotros. Nos dejamos de confiar en nosotros mismos y tenemos una fe de tal manera de colocar todos nuestros pensamientos en Dios, todo lo que vamos a hacer, el trabajo que hagamos lo vamos a hacer en la confianza y en la convicción de que Dios va a responder nuestras oraciones. Él era un hombre de oración y se conoce porque él fundó varios orfanatos. Sí. Y dentro de la historia que leí una vez es que estaban en el orfanato y habían cientos de niños y un día faltaba para qué comer. Pero él se levantó orando ese día y creyendo en la palabra de Dios de que Dios iba a proveer y que a ninguno de sus hijos le iba a faltar pan para comer. Y grande fue la sorpresa que en un momento tocaron la puerta y justamente traían alimento. Una gran donación que había llegado, tuvieron para ese día y para otros días en abundancia. Pero él nunca dejó de desestimar la gran obra de Dios en su vida, de que Dios iba a responder cada oración. Hermanos, por eso le digo, una profunda relación con la palabra de Dios significa una profunda relación con Dios. Y una profunda relación con Dios va a traer convicción en nuestra vida y confianza en Dios, confiar plenamente en Dios. No sé si se han visto en algún problema muy grande, en una situación que parece adversa, pero cuando usted deja de confiar en sí mismo y coloca todo en las manos del Dios soberano, Dios va a responder esa petición según la voluntad de Dios. Muchos leen la Biblia solo para obtener sabrosos bocadillos de información o para ganar más conocimiento intelectual. Ellos intentan y están interesados en los hechos, en las historias o incluso en la doctrina. Pero el estudio que hacen de la Biblia se detiene en este nivel. Hermanos, necesitamos escudriñar las Escrituras, pero es una bendición cuando nosotros descubrimos que ella nos escudriña a nosotros. Y es ahí donde la palabra se hace realidad en nuestras vidas. Enséñanos, ahí debemos de decirle al Señor que nos enseñe a vivir. ¿Cómo debemos de vivir esta vida? Ahí está el manual, está en la palabra del Señor y por eso necesitamos meditar en ella.
continuamente, no sé si se daba en esta última época el hecho de los pancitos de vida. Así, en todas las clases, en todas las casas se encuentran como esos textos de repente, y son, la mayoría son puros textos de bendición y que Dios te va a prosperar y cosas así. Si bien puede llenarlo un poquito, pero eso puede representar el 0.00001% de lo que realmente un cristiano debería consumir de la palabra de Dios. Sin embargo, hemos mostrado eso, que es todo lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es la realidad que pasa en el pueblo de Dios? Mire, vemos la historia bíblica y vemos al pueblo de Israel. Dios escogió a Israel, le dio la ley, sin embargo ellos con su corazón rebelde se apartaron y luego pasaron por un proceso de crisis como nación. El Señor los volvió a llamar, el Señor llamó a Esdras, el Señor con Nehemías reconstruyeron los muros y el Señor a través de ellos hizo un gran avivamiento, pero también debemos considerar que el Señor les dijo a través de los profetas una y otra vez a este pueblo, al pueblo de Israel, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, ¿cómo es la realidad de la iglesia hoy en día? Y aquí hay una estadística de por qué las personas no leen la Biblia, porque muchos de los que se dicen cristianos no leen la Biblia, y esa es una realidad. Sí. Y aquí vamos a partir desde la menor hasta la mayor razón por qué los cristianos no leen la Biblia. Una menor es porque no saben leer. Hay personas que son analfabetas y tienen que pedir a otros que le lean o solamente se nutren de la palabra de Dios a través de la radio o de cualquier otro medio audiovisual. Otros porque no tienen una Biblia propia, otros porque no saben por dónde empezar, están recién empezando en el camino del Evangelio, otros porque tienen temor de que su visión de la vida cambie. Y esas son las dos grandes razones. ¿Por qué? Porque la Biblia transforma. Otros, muchos están ahí y piensan que no va a haber ningún sufrimiento, siendo que la palabra de Dios dice que con muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Pero la más principal, ¿por qué las personas, y sobre todo los cristianos, no leen la Biblia? Es por la pereza, por la flojera. Y hay que llamarlo por todas sus letras. Porque muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, es que no sé cómo hacerlo. Y eso de que no tenemos una Biblia, creo que eso sería como descartado, porque ahora tenemos la facilidad de que hasta en el celular podemos encontrar la Biblia. Así que queda totalmente descartada y hay que llamarla por sus letras. Es pereza, mis hermanos. No, por eso es importante, y aquí Elizabeth George dice lo siguiente: debemos levantarnos temprano. El salmista se levantaba antes de que saliera el sol, él estaba en la presencia del Señor y buscaba al Señor. Hacer cualquier sacrificio necesario para leer la palabra de Dios. Si algo te estorba, algo te distrae, el celular te distrae, o por eso es importante apartar un tiempo para el Señor. Sí. Una Biblia que está hecha a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está, decía Charles Spurgeon. Y esta es una realidad, hermanos. Nuestras Biblias, tenemos Biblias de estudio en nuestra casa, pero también tenemos nuestras Biblias que son las de estudio, aquí las que usamos prácticas. Y todas nuestras Biblias, no sé si se alcanza a ver, están así, están manchadas porque si usted tiene una Biblia en su mano, utilícela. Si usted tiene una Biblia en su mano, ráyela, no tenga miedo de rayarla. Yes. Si usted tiene una Biblia en su mano, subraye el verso que llama la atención. Muchas veces tenemos miedo de subrayar, pero tenemos esta hermosa porción y ¿por qué no utilizarla? Así que el que tiene una Biblia hecha a pedazos es porque realmente ella está haciendo algo en su corazón. Dios está transformando. Así es. El plan de Dios para santificarnos, es decir, para hacernos santos y piadosos, se logra solamente mediante la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Y la verdad es lo que el mundo odia, por tanto el mundo no va a leer su palabra, pero el mundo lee sus vidas, lee nuestras vidas, porque nosotros somos como Biblias andantes. Y la palabra de Dios tiene un propósito: hacernos santos. Es un medio de santificación para todo creyente. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Amén. La meditación sin aplicación está incompleta. Necesitamos tener el conocimiento de la meditación, pero necesitamos llevarla a la práctica. Nuestra hermana oraba para que fuéramos también teóricos, pero prácticos, hermanos. Necesitamos llevar a la práctica todo lo que está aquí en nuestra mente. Llevarlo a una práctica, a la aplicación, porque si no, no va a resultar. Exacto, no se trata de tener el conocimiento en nuestra mente, sino en nuestro corazón y también en nuestros pies. Es decir, colocar en nuestras manos y en nuestros pies. Manos a las obras. ¿Qué significa eso? Obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios continuamente nos dice guardar, que debemos guardar su palabra. Y eso es un sinónimo de obedecer su palabra. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y nosotros respondemos, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, dice el salmista en el Salmo 119:11. Y en Lucas 11:28 les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? La guardan. No dice y se olvidan. No. O no dice que solamente tenemos que tenerla como información. No, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y aquí hay un mito que muchas veces se dice cuando estudia mucho la palabra de Dios y dicen, la Biblia mata el espíritu. La verdad es que no. Sí, o podríamos decir que sí, la Biblia mata algo, pero mata nuestra ignorancia. Mata nuestra tristeza, mata nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestra angustia, nuestro desespero, nuestra soledad y principalmente nuestra falta de amor, porque la Biblia transforma. Amén. Encontramos 7 beneficios de leer la Biblia y todo es para nosotros. La Biblia te mantendrá alejado del pecado, quitará tus cargas, guiará tus pasos, lo dice el Salmo 119:105. Te traerá gozo. ¿Cuánto gozo encontramos al leer la palabra del Señor? Te guiará la sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría e inteligencia? En la palabra del Señor. Te dará paz. Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Te traerá de vuelta a Dios. No hay otro camino. Es Cristo revelado a través de la Escritura. Amén. Y aquí, si ven esta imagen, van a ver la palabra de Dios en un plato y, ¿no es cierto?, ahí los utensilios. Porque ¿dónde vamos a encontrar gozo? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Y es ahí donde conocemos al Señor. Isaías 58:14 dice, y hallarás tu gozo en el Señor. Pero hay una frase muy interesante, tú eres lo que comes. Y no sé si se acuerdan del llamamiento de Ezequiel. Conozcamos un poco de la vida de Ezequiel. Y vayan a Ezequiel capítulo 3. Porque aquí vemos una analogía muy práctica de lo que es comer. Ezequiel capítulo 3. Y ahí se muestra el llamamiento de este joven. Dice así. Vamos a leer unos versículos anteriores. El capítulo 2 primero, la parte 7. 2, versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y ahora pasamos al capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel.
porque no eres, dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y ese rollo representaba las propias palabras del libro de Dios. Hermanos, si nosotros comemos la palabra de Dios, vamos a tener algo que decir a los pecadores, aquellos que necesitan de Cristo. Amén. Si no comemos la palabra de Dios, no tenemos nada que decir. Estaremos vacíos. Y la Nueva Traducción Viviente dice en el verso 3, llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentirás un sabor tan dulce como la miel. Y el salmista también lo dice, tus palabras son más dulces que la miel. Amén. Mire lo que dice Donald Whitney en el libro Disciplinas Espirituales. No deje que el sentimiento de insuficiencia lo aleje del deleite de aprender la Biblia por su propia cuenta. No se conforme solamente con el alimento espiritual predigerido por otros, es decir, por los predicadores. Experimente la alegría de descubrir el entendimiento bíblico de su propia mano, a través de su propio estudio bíblico. Acerca de eso, mis hermanos, el comentario anterior es interesante porque cuando usted ingiere la comida, su alimento, no va a comer algo que alguien más ya masticó, ingirió y lo volvió a escupir. No lo hace porque es antihigiénico y porque no es lo que nosotros normalmente hacemos. Y esto es lo que estaba diciendo nuestro hermano Donald. Necesitamos ir a la Escritura, nosotros, sumergirnos en la Escritura, nosotros, buscar en la Escritura nosotros, leer la Escritura nosotros, Exacto. meditar en la Escritura nosotros, hermanos. Ese trabajo, como lo mirábamos en la sección anterior, es de nosotros. Corresponde, es Exacto, nuestra responsabilidad. Es nuestro. Creo que hay un micrófono abierto, Candy Alca dice, y hay un ruido como de fondo. Entonces vamos a abrir algunos consejos para leer la Biblia. Consejos para leer la palabra del Señor, mis hermanos. Leerla diariamente. Comienza con el Evangelio de Juan y de Hechos. Son evangelios que muestran a Cristo, a su labor, su ministerio, entendible, mis hermanos, y realmente que llena nuestro espíritu. Ora antes y después de leer la palabra del Señor. Escoge un versículo y medita en él durante el día. Y eso nos ayuda incluso a memorizar la palabra. Escoja un versículo, medite en él todo el día. Y créanme que no se le va a olvidar porque está meditando en él, meditando constantemente. Y esto le ayuda muy fácil a memorizar la palabra. Y hace 2 hábitos en uno. Destaque con colores por los temas que vaya viendo, los atributos del Señor, podemos destacar también la Trinidad, tantos temas que podemos encontrar en la Biblia y podemos utilizar diferentes destacadores, diferentes colores, como les decíamos anteriormente. Use su Biblia, use ese manual que tiene en la casa. Use su Biblia. Muchos de nosotros antes en Cristo teníamos la Biblia de adorno, o teníamos la Biblia abierta en el Salmo 91, para que no vinieran los espíritus malignos. Y al final parecía más místico, Sí. pero luego de Cristo el Espíritu de Dios entra en nosotros y somos hijos de Dios. Y la Biblia es el manual, es un alimento diario y continuo. Amén. Para finalizar, vamos a dar algunos tips para estudiar la Biblia. Entonces, tome apuntes, tome notas, porque aquí vamos a dar algunos consejos. El primero es aparta el tiempo. Una de las cosas más importantes del estudio de la Biblia y de la meditación de la Biblia es disponer el tiempo. Yo dije, una de las cosas importantes para Dios es ofrendar el tiempo a Dios. Sí. Este tiempo que estamos aquí nosotros reunidos es una ofrenda a Dios, porque nosotros estamos reunidos para aprender más de Él y necesitamos estar continuamente en la comunión con los hermanos. Pero esto del estudiar la Biblia es un consejo para que tú personalmente aparta un tiempo. Trata de hacerlo a la misma hora todos los días. Y si es posible, lee la palabra de Dios en otro momento que no sea justo antes de ir a la cama. Porque cuando uno va a la cama, eso significa que está cansado, Exacto. o se queda dormido, o le da pereza, como decías dentro de los enemigos de la lectura de la Biblia. Entonces, sé inteligente, sé sabio, y busca un momento, una hora del día en donde tú tengas energía. Y esa energía principalmente es cuando uno se levanta, o al mediodía, o en la tarde. Ahí
cada uno conoce sus tiempos. Lo importante es que apartes un tiempo de tu día para estudiar la palabra de Dios. Reúne tus implementos. Ahora hay tantas cosas, hermanos, tantos medios los que podemos utilizar, lápices de colores, marcadores, papeles de notas, tantos colores que existen ahora, hermanos, tanta variedad. Utilicémoslo para tener una mejor comprensión y meditación de la palabra. Y aquí recalco la idea que decía Gina, mi esposa, el hecho de tener resaltadores o marcadores, pueden hacerlo con líneas temáticas, así lo hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Dios, lo tenemos con un color azul. Cuando habla de nuestros requisitos o lo que tenemos que hacer nosotros, o los verbos activos que uno tiene que hacer, imperativos, con el color naranjo, o cuando habla de los atributos de Dios, con un color rosado, y así usted elige sus colores y cuando esté en su lectura de la Biblia los va marcando. Algunos ocupan algún cronograma de lectura al año, sí. Otros van leyendo o se demoran más, por ejemplo, van por semana, leen un capítulo o 2 capítulos, pero van meditando y van consumiendo o digiriendo de mejor manera algunos versículos, meditando en algunos versículos que le llame la atención. Escoge tus herramientas, hermano. Hay comentarios, hay concordancias, hay páginas en internet, hay Biblias de estudio. Hoy tenemos todo a nuestro alcance. Definitivamente nosotros decimos, pero es que los hermanos de antes era más fácil la vida de ellos para memorizar, para entender la palabra. Hermanos, muchos de ellos solo tenían la Torá. Exacto. Solo tenían los primeros 5 libros de la Biblia y nosotros tenemos los 66 libros completos disponibles para nosotros. Tenemos mejor que cualquier enciclopedia, aquí tenemos la verdad en nuestras manos. Exacto. Así que puedes coger comentarios, que son libros que explican un texto de la Escritura, y con mayor facilidad. Hay varios comentarios que están disponibles. Hay un comentario del griego al Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos, que es muy bueno y muy recomendado. Los de Hendrickson también son recomendados. Acá tenemos algunos bastantes, pero aquí hay que invertir. O sea, muchas veces yo encuentro que las personas gastan tanto dinero en cosas que van a perecer. Imagínense cuánto gastan en un celular, en un iPhone, que son carísimos, pero también sea sabio, también invierta en su vida espiritual. Exacto. En lo que va a ser eterno, en conocer más a Dios y en conocer, y ahí están los comentarios. Sí. Las concordancias es un índice de la Biblia que enumera las veces de una palabra que aparecen en las Escrituras, y ahí puede ir en la página en que aparece Biblia, tener una mejor comprensión de búsqueda. Y esto está ligado también a las Biblias de estudio. Las Biblias de estudio continuamente tienen concordancia. Les voy a mostrar. Y aquí, por ejemplo, hace poco salió la Biblia de la Reforma. Y acá la tengo, de editor R.C. Sproul. Entonces, inviertan en comentarios. Yo encuentro que es muy buena esta Biblia, pero hay diferentes Biblias. Yo tengo la de Mujer Verdadera, la de Aviva Nuestros Corazones, y esa Biblia es maravillosa porque trae pequeñas cápsulas de devocional. Aquí vienen los credos al final. Entonces, cuando ustedes empiezan a indagar y a profundizar en lo valioso que ustedes están invirtiendo para su vida espiritual, es decir, vale la pena guardar un dinero, apartar un dinero y ocuparse en las cosas de Dios y gastarlo en las cosas de Dios. Sin embargo, también, aparte de eso, tenemos ahora recursos digitales y están las páginas en internet. Las páginas en internet, hay tantas páginas en internet, mis hermanos, que podemos acudir y son reales, apegadas a la Biblia. Tenemos la Biblia de estudio, como le decía a mi esposo. Hay tantas facilidades hoy en día, así que no podemos decir, no sé cómo meditar, no sé cómo leer la Escritura. Hermanos, abóquese a un hermano, hoy que tiene esas técnicas, esas herramientas, utilícelas. No deje pasar este hábito, este medio de gracia, y no diga, no lo puedo hacer. Sí. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, así que podemos hacerlo. Exacto. Hay podcasts, como dicen acá, de Coalición por el Evangelio, podcast de
mujer verdadera, Aviva nuestros aviva nuestros corazones. Joven verdadera. Hay muchas herramientas, hermano. Hay demasiadas herramientas, hermanos, que están disponibles. Yo sé una vez cuando yo estaba estudiando la Biblia y vi que mi esposa encontró una página muy buena, no sé, como Google Letters, algo así, que son comentarios de David Wood, ¿sí? Blue Bible. Book Bible, sí. Trae la explicación de los versos y es muy buena también. Que también trae muchos comentarios o programas también de la Biblia. Está el Logos, Sí. que es, pero bueno, ahí hay muchas herramientas de Logos, pero también hay esa es pagada, pero ella es cara. Es cara, pero vale la pena. Pero vale la pena, pero vale la pena para un predicador, vale la pena. Sí. Todo la riqueza que hay en esos programas es muy bueno. Pero hay una que es gratis, que es Eastward. Ah, sí, esa es gratis, las pueden descargar. Sí. Y la Eastward, ahí también tienen diferentes traducciones, Sí. concordancias, mapas Muy bíblicos, bueno. o sea, casi todas las herramientas. Sin embargo, yo ocupo las dos, tanto Eastward Sí. como Logos. Logos estoy recién aprendiendo a utilizar Logos. Gracias al Señor, el Señor proveyó y gané un concurso, así Sí, que así que me dieron ya esa. fue bendición del Señor. Esa fue una bendición del Señor porque, claro, es cara, como Es dice cara, muy bien. pero aprendamos vale a invertir. Sí, aprendamos a invertir. Nos cuesta ahí, pero vamos ahorrando y ahí nos invertimos en esas sí, cosas. hermano, si te quieres preparar para el ministerio, tienes que invertir. Sí. De hecho, o casi siempre los hermanos o hermanas que se quieren preparar para servir a la iglesia del Señor, siempre tienden a tener una gran biblioteca. O si no, pregúntenle a Charles Spurgeon, Sí, casi más de hermano. 22.000 libros en su biblioteca. Este varón se leía un libro, No, 6 libros, seis libros a la semana, un libro diario. Y eso iba a la par de la Biblia, no era desconocimiento, leía la Biblia junto con otro libro. Es sí, impresionante. eso lo escuchamos hace poco con el segundo lanzamiento del libro del El Tesoro de David, que ya salió el segundo tomo, sí, que es el comentario de toda la Biblia, de la revelación escritural, a través de los ojos de los salmos, sí, que recién salió por Editorial CLIA. Así que... Y esa, para los que están de novios, hermanos, para compromiso, nosotros leímos el Tesoro de David, el Salmo 119, lo leímos juntos. Yo estaba en Honduras todavía y él estaba acá en Chile, y lo leímos juntos. Tomamos tiempo, parábamos todo nuestro quehacer, fijábamos una hora, leíamos el Tesoro de David. Eran como 3 horas de diferencia. Y terminamos un año para leer solo el Salmo 119, el Tesoro de David. Pero fue maravilloso poder encontrar a Cristo en esos versos. Thomas Watson hizo 3 tomos, sí, del Salmo 119, 3 tomos como de 500 hojas cada uno. O sea, la riqueza que usted le puede sacar a la palabra de Dios es inmensa. Es realmente un oro y una joya valiosa. Sí, muy, muy valioso. Ahora, un consejo también es que antes de empezar a estudiar, ore. Sí. Hermanos, muchos también caen en la trampa de que empiezan a estudiar y llenan todo ese conocimiento en su cerebro. ¿Y qué pasa? El orgullo los mata. Entra el orgullo en su corazón. Por eso es muy importante que a través de la oración usted le pida al Señor revelación, que abra sus ojos, pero también que no caiga en usted y vaya eliminando todas las raíces de orgullo en su vida. Reconozcamos, hermanos, que todo lo que podemos aprender es del Maestro Perfecto, el Espíritu Santo, no de nuestra capacidad. Quizás usted dice, no, es que yo en la universidad me enseñaron este método y yo soy aplicado, yo soy el más estudioso. Eso no vale, hermano. Bien, tú tienes una gracia particular que el Señor te ha dado, pero en esto de la vida espiritual es el Espíritu Santo el que toma el primer lugar para enseñarnos, para guiarnos en nuestro estudio. Oramos. Recordemos que el entrenador que tenemos es el Espíritu Santo, no somos nosotros mismos. Aquí el que nos entrena y que nos capacita en esta carrera es el Espíritu Santo. Así que dejémonos utilizar y dejémonos gobernar por el Espíritu Santo. Recordemos lo que decía David en el Salmo 119. Él decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque es en ella en que tengo mi voluntad. Un dato buenísimo, mis hermanos. Tome nota. Yo en esta cuarentena llené
4 libretas. Llené 4 libretas de apuntes, de mis devocionales, también de predicaciones, pero tome anotaciones, sirven demasiado y uno dice, medité este versículo y de repente se nos olvidó, vamos a esas anotaciones y lo encontramos. Necesitamos anotar. Ese es un método práctico para mí. Yo aprendo mucho anotando y memorizo de esa manera. También repitiendo en voz alta y también anotando. Esa es una forma muy buena para utilizar, haciendo notas. Bueno, estos consejos y estos tips fueron sacados del libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney y de Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia de Robert Plummer. Ahora, el consejo que decía mi esposa era memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa memorización es como almacenar en nuestro chip, ¿no es cierto? Que nuestro chip es nuestra mente, la palabra de Dios, para que en un momento oportuno el Espíritu Santo nos las recuerde. Así lo hicieron los apóstoles cuando fueron perseguidos y fue el Espíritu Santo que los guió. ¿Qué impulsó a Pedro, ¿no es cierto?, que tuvo miedo después antes de la resurrección de Cristo a poder predicar a más de 5.000 personas? O sea, si tú hoy te tiemblan las piernas cuando estás disertando a tu grupo de curso o tu voz se quiebra, ¿no es cierto? Eso me pasaba a mí. Pero cuando hablaba cuando el Señor me hacía, o cuando tenía la oportunidad de exponer la palabra de Dios, yo no podía creer lo que el Señor estaba haciendo en mí y podía predicar y sin miedo, sin temor. Es porque el Espíritu Santo va a estar ahí. Eso es muy importante también saberlo. Comprométete con leer la Biblia este año. Bueno, ya estamos terminando, mis hermanos, pero nunca es tarde para tomar la Biblia y leerla y ponerla por práctica. Será cuestión de tiempo para que Dios encienda ese fuego que está ahí en ese corazón para responder en oración. Así que sometámonos, hermanos, leamos la Escritura, meditemos la Escritura. Esa frase la dijo David Matis, que él escribe también un libro sobre las disciplinas espirituales que se llama Hábitos de Gracia. Y para finalizar, vamos a terminar con una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es la importancia de la palabra de Dios para tu vida? ¿Y cuáles son las razones por las que has dejado de leer la Biblia? Y esta pregunta también es importante. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas al leer la palabra de Dios? Porque eso conlleva a un colocar... corazón humillado delante del Señor. La verdad, esto es maravilloso. Les comentaba a mis hermanos aquí en Nacimiento, no lea la Biblia con su boca, léala con el alma, con el espíritu, y realmente va a encontrar la sabrosura de cada texto en la Biblia. No lea la palabra con su boca, mis hermanos, no la lea con su boca, léalo con su espíritu y va a encontrar el sentido verdadero de cada verso que usted está leyendo. Exacto, yo me acuerdo una vez cuando estaba leyendo Hechos 22, cuando Pablo se despide de los ancianos, ya manda a llamar a los ancianos en Efeso, y él se va para otra provincia porque era pronto ya a su muerte. Él sabía, tenía el testimonio del Espíritu de que iba a ser entregado, y él se arrodilla en la playa y termina con una oración con los hermanos. Y eso es, la verdad, es como tan maravilloso poder ver esa historia, hermano. Y eso tiene que ser no solamente histórico, una realidad en la iglesia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que después de leer la palabra de Dios corriste a orar, a arrepentirte? ¿Cuándo fue la última vez que al leer la palabra de Dios consideraste tus caminos y corriste al arrepentimiento, a la obediencia? Recuerda que nuestro tiempo en la palabra de Dios no debe ser meramente algo académico, algo informativo, sino algo que transforme tu vida. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y esta ha sido la enseñanza y el tiempo de conversación también, porque vamos comentando y esperamos que poder escuchar sus comentarios. Dios les bendiga. Gracias, hermano Álvaro. Muy cierto.
y me sorprende que el diablo ocupa horas en leer y él nunca te va a atacar sin palabras.